vengo preparada para compartirles en este día. Y el título que le he puesto es Jesús es nuestro libertador. Y como esta oveja perdida, mis hermanos, así estaba yo y así estaba usted. Pero gloria al Señor que fuimos encontrados y aquí estamos por amor a Él. Y por ese mismo amor también clamamos por todos nuestros hijos y por todas las personas, ¿verdad?, que a nuestro alrededor que necesiten. Mire lo que dice en Juan 8, 31 al 36. Si gustan acompañarme ahí, los voy a esperar a que vayamos todos juntos y podamos leer, porque es bien importante que también nuestros ojos puedan mirar lo que dice en la palabra. Jesús, el título nuevamente es Jesús es nuestro libertador. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hacer una oración juntos, mis hermanos. ¿Qué les parece? Oh, mi Dios, grande es tu nombre por todos los cielos y la tierra. No hay Dios como mi Dios, que liberta, que escucha, Señor, y sana, y levanta y liberta al cautivo. Aquí estamos unidos, Señor, entre pruebas, entre angustias, entre aflicciones, pero confiando y creyendo en ti, grande Dios, todopoderoso. Yo te pido, mi Dios, que en este momento tú toques nuestros corazones, que alistes nuestra vida espiritual para recibir tu palabra, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que todos nosotros podamos llevar algo, Padre, en que podemos aplicar a nuestra vida espiritual, Señor. Te pido que te glorifiques, Padre. Que no sean mis palabras, que no sea yo, mi humanidad, sino que seas tú tomando el perfecto control de mi vida, Señor, y que podamos así aprender juntos. Te damos a ti toda la gloria porque tú te la mereces, mi Señor, porque eres mi Redentor y mi Salvador, y en tiempos de angustia me libertas, mi Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire, el versículo que acabo de leer, gracias hermano, en Juan 8, 31 al 36, quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Toda la palabra del Señor es muy importante, pero mire, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después más abajo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es nuestro libertador. Conoceréis la verdad. Conoceréis es aprender a conocer, es darte cuenta, es comprender y entender. Es un abrir de ojos, mis hermanos, algo que estaba completamente desconocido a nuestra vida. Conoceréis la verdad, una realidad eterna que no está limitada a nuestro conocimiento humano. Esa realidad eterna de la verdad de Dios, de su palabra. Conoceréis, te darás cuenta y abrirás tus ojos a una realidad que no tiene límites, a una realidad que liberta. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres es simplemente lo que describe la palabra, es estar en una esclavitud, esclavizado a algo, es un verbo y es simplemente ser libres de esa esclavitud. Hay un verbo que se nos manda hacer
para tener esta libertad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es conocer. ¿Qué es lo que nos permite a usted y a mí ser libres? Dice, conocer. Es un trabajo. ¿Quieres ser libre? Hay un trabajo que debemos hacer. Esto es conocer la realidad, conocer y abrir nuestros ojos a la verdad de Dios. Libertad es una remisión, un rescate, una redención, un perdón, es ser rescatado y liberado de algo. Así que, si yo, el Hijo de Dios, los perdono, serán verdaderamente libres. Eso es lo que realmente quiere decir en el último versículo del que leímos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el lenguaje sencillo, en la traducción actual dice, así que si yo, el Hijo de Dios, los perdono, serán verdaderamente libres. Así que si se dedican a entender, a comprender y abrir sus ojos a la verdad eterna que no tiene límites humanos, a la palabra de Dios verdadera, yo, el Hijo de Dios, los perdono y así serán verdaderamente libres y tendrán una eternidad conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Libertad. Mis hermanos, no sé si han tomado un tiempo para mirar lo que está sucediendo en las noticias, en Afganistán específicamente. Las personas en Afganistán tuvieron un tiempo de vivir en libertad después de ser esclavizados por muchos años. Cuando el americano fue a ese lugar de Afganistán, ellos aprendieron a tener la libertad. No estoy hablando de la libertad espiritual, sino humana, pero ellos aprendieron a ser libres verdaderamente. Se cuenta que el 90% de los afganistanes son alfabetas, no tienen educación, así que son manejados como a ellos los quieran manejar, controlados. Y a estos hombres en estos tiempos que ya el talibán ha tomado control de todo Afganistán, la gente está horrorizada. La gente está corriendo por su libertad. Quieren ser libres. No quieren volver a esa esclavitud en la que estuvieron por muchos años. En donde las mujeres son abusadas, maltratadas, en donde las mujeres son contadas como nada. Y donde los niños igual son violados y abusados. Y es terrible, mis hermanos, pensar de que un ser humano pueda esclavizar a una persona así. Y sin embargo lo estamos viendo. La gente desesperadamente corriendo por esa libertad se atrepa arriba de los aviones queriendo también volar junto con ellos, pero es imposible y han caído muertos. Entonces, mis hermanos, así el ser humano sin Cristo está viviendo en una esclavitud, pero a veces no se dan cuenta y no huyen como nuestros compañeros de Afganistán, no huyen. Se permanecen en esa esclavitud. Esta palabra de la libertad, a través de los tiempos y las culturas, se ha usado en diferente forma. Por ejemplo, para los judíos, en los tiempos antiguos, para estos judíos significaba ser liberado del yugo de esclavitud de una nación, como Egipto. Ellos fueron esclavos por muchos años y cuando eran libres, para ellos esa era su libertad, un simple cambio de amo, un don de Dios, un regalo de Dios. El Señor les estaba regalando la libertad de ser una nación libre o de cambiar de amo. Mientras los judíos miraban la libertad como un regalo de Dios, los griegos se consideraban como hombres libres por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que podían participar en el gobierno, si ellos querían, las mujeres y los hombres podían tener la libre de expresión, y cualquier forma de esclavitud para los griegos era considerada despreciable. Como lo vemos hoy, ¿verdad? Aquí. Si tú no me das mi libertad de expresar quién soy yo, entonces algo está mal contigo, ¿verdad? El mensaje que se da en estos días es que tenemos que aceptar todo lo que se está mirando. Y así eran los griegos, iguales.
Sin embargo, los romanos, por otro lado, consideraban la libertad como derechos civiles bajo la ley romana y rechazaban el individualismo, lo consideraban como un libertinaje. Entonces, los romanos tenían que estar bajo los derechos civiles, para ellos esa era la libertad. Y cualquier otra forma era considerada un libertinaje. Son tres pensamientos totalmente diferentes entre sí. Pero ¿qué es la libertad en la cual vamos a hablar el día de hoy? La libertad en Jesús. ¿Qué significa para usted y para mí esa libertad en Jesús? Lo opuesto de la libertad, ¿qué es? Esclavitud, ¿verdad? O eres libre o eres un esclavo. Pero quizás muchos de nosotros o muchos del mundo puedan decir, pues yo no soy esclavo de nada. Yo tengo salud y tengo dinero, tengo una vida cómoda, mi familia está bien, viven bajo principios morales, y pues no somos esclavos de nada. La Biblia nos enseña que todo el mundo, absolutamente todos, antes de Cristo, están bajo la esclavitud a causa del pecado. Antes de Cristo no había ni existía la libertad. Quizás una apariencia, pero no existía, no había esa libertad. El pecado sabemos que entró por Adán a toda la humanidad y no había esperanza antes de Cristo. Era una esclavitud que no se podía cambiar. En Romanos 5:12 la palabra nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado que entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No había otra ruta, mis hermanos. Estábamos perdidos en la esclavitud del pecado. Gálatas 3:23 nos dice, pero antes que viniese la fe, antes que viniese Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, dice la palabra, para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando Jesús cumplió su propósito de morir en este mundo por usted y por mí, con ella nació la esperanza de vida para todo hombre, mis hermanos. Antes de Cristo no había esperanza, vino Jesucristo y nos dio una esperanza. Porque Él es la puerta para la libertad. Jesús es la puerta, mis hermanos, para esa libertad divina. Todo hombre y mujer fuera de la atmósfera de Jesús está bajo el dominio del pecado. No importa si lo queramos creer o no, mis hermanos. Si tú no quieres, si no crees en Jesús, eso no quiere decir que invalida una verdad. No, todo hombre y mujer fuera de la atmósfera de Jesús está bajo el dominio del pecado. Esclavos del pecado son. Juan 8:34 nos dice, de cierto, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:22 y 23 nos dice, sin embargo, y esta es la traducción lenguaje actual, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Esto le está diciendo a nosotros los que creemos en Jesús. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí miramos, mis hermanos? Quien solo vive para pecar, recibe como castigo la muerte. Si no estamos bajo la atmósfera de nuestro Señor Jesús, estamos bajo esta maldición. Ahora, ¿qué es estar bajo el dominio del pecado? ¿Qué significa esto de ser esclavo? Quizás es la primera vez que nos acompañas y nos estás escuchando. ¿Qué significa estar bajo el dominio del pecado? No importa qué tan importante familia hemos nacido, los nombres, renombres no importan.
bajo esta verdad. No importa que nunca hayamos hecho nada malo, ¿verdad? Que siempre nos hemos portado bien, según nuestro parecer. Pero sin Jesús estamos bajo el dominio del pecado y la esclavitud. Ahora, 3 cosas, 3 verdades que implican estar bajo el pecado, o esta esclavitud del pecado. Primero, y de seguro hay más, mis hermanos, pero esas son 3 cosas que el Señor me puso en mi corazón. Primero, estar bajo la esclavitud del pecado implica que Satanás y los poderes cósmicos de este mundo reinan sobre esta persona, sobre cada persona que no cree en Jesús. Gálatas 4:3 nos dice, algo así pasaba con nosotros, o sea, antes de que recibiéramos a Jesús, cuando todavía no conocíamos a Cristo. Dice, los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Mire qué verdad, mire qué tan claro nos enseña que toda persona que no cree y que estaba fuera de Cristo, hay alguien que los controla. Y son los espíritus inmundos, Satanás y todos sus trabajadores, quien dominan a toda esta gente. Y por eso podemos ver tanta maldad, que a veces es incomprensible cómo es que puedan hacer actos tan malvados en este mundo. Y es precisamente por lo que nos enseña su palabra. Los espíritus que controlan el universo los tratan a ellos como esclavos, son usados. Gálatas 4:3 también nos dice, así también nosotros, yo, ustedes, cuando éramos niños, o sea que no sabíamos, que un niño no entiende todas las cosas, no comprende, ¿verdad? Si le hablas a un bebé de matemáticas, no te va a entender, no lo conoce por plenitud. Pero dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando no conocíamos al Señor, estábamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir rudimentos? Me puse a estudiar esta palabra, y aunque no les traje la palabra en griego, porque a veces es muy difícil de decirlo, dice, la palabra rudimentos son poderes espirituales, son poderes sobrenaturales. Entonces, espíritus de maldad que gobiernan a los humanos. ¿Hay espíritus de maldad que gobiernan a los humanos fuera de Cristo? Hago esa pregunta. ¿Hay espíritus de maldad que gobiernan a los humanos fuera de Cristo? Claro que sí, la Biblia nos enseña. Acabamos de leerlo. Entonces dice, estábamos en esclavitud bajo los poderes espirituales. Estábamos en esclavitud bajo los poderes sobrenaturales, y no de Dios, sino que el que opera en este mundo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Esa es una verdad, mis hermanos, que nos debe traer siempre a orar por todos los que no conocen del Señor, porque es una realidad horrible el saber que estas personas pueden ser tomadas y controladas por Satanás. Y debemos de siempre estar orando, intercediendo por todos. Gálatas 4:3. No, esta es otra, dice. Esta es una traducción, la traducción actual, lenguaje actual. Dice, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Entonces sí, toman control de toda persona que no está bajo la atmósfera de Cristo. Y voy a leer mucho la palabra, mis hermanos, así que si me quieren acompañar o quieren anotarlo, vamos a hacerlo y que el Señor nos ayude. Colosenses 2:18 nos dice, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Así son las personas que
no están bajo la atmósfera de Cristo. Adoran a los ángeles y aparentan ser lo que no son, están llenos de orgullo y solo piensan cosas malas. Gálatas 4, 8 y 9 nos dice: antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso, no puedo entender cómo es que se dejen dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni vale nada. Ya hablaremos más adelante de regresar a esa esclavitud cuando ya somos libres, pero ¿verdad que sí, mis hermanos? Es verdad que Satanás y los poderes de este mundo reinan sobre estas personas, y que es una verdad que siempre tenemos que estar conscientes que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra mi hermano ni mi hermana o contra el mundo, sino contra estos poderes, y que siempre tenemos que estar preparados, viviendo una vida en santidad y orando, preparados en todo momento. Bueno, vivir bajo esta esclavitud del pecado, ya aprendimos que Satanás opera en estas personas, y la segunda verdad es la muerte. La muerte está en control sobre la persona. Así que cualquier persona que muere sin Cristo, inevitablemente va a una muerte eterna sin Cristo. La muerte, nos dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿ya ven? El pecado equivale a la muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante Jesucristo. Salir de esclavitud implica tener a Jesucristo. Estar en el pecado implica una muerte eterna, una muerte en vida en esta tierra y una muerte eterna sin el Señor Jesús. En Romanos 6:20 nos dice: porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Creo que es fácil de entender. Habla de dos verdades: una de la muerte a causa del pecado, a causa de la esclavitud, y otra de ser siervos de Dios y tener una vida eterna. Romanos 7:5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas. Esto es lo que cada persona sin Cristo vive, cada día de sus vidas. Pasiones pecaminosas que llevan en sí muerte. Entonces la muerte es la segunda cosa que gobierna en la vida de un no creyente. Tercero que tengo aquí escrito son las bajas pasiones. ¿Qué es esto de las bajas pasiones? Y esto dice Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Las bajas pasiones, como acabamos de leer, es la deshonestidad y la mentira, glotonerías de todo tipo, borracheras, andar en lujuria y lascivias, en contiendas y envidia. Esto es lo que nos dominaba, mis hermanos, a nosotros los que creemos. Y esto es lo que ahorita en estos precisos momentos dominan a todo ser que no ha creído en el Señor. Quisiera leerlo en una traducción lenguaje actual y dice así: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empecemos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Todo esto es lo que éramos, mis hermanos, lo que cada persona sigue siendo sin Cristo. Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ahí está otra palabra. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué realidad tan terrible, mis hermanos, es vivir así. No hay esperanza. ¿Sí me escucharon cuando dije que antes de Cristo no había esperanza? Pero ahora hay esperanza para todo el mundo, de ser libres de toda esta lista, mis hermanos, que acabamos de leer. Dice en la traducción actual, dice: antes nosotros éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos, y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Y por último, hemos leído, creo, la lista para agregarle de lo que es vivir bajo las bajas pasiones cuando somos esclavos en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo que nuestro hermano Pablo se quedó corto de seguir agregando. ¿Cuántas cosas no el Señor nos ha liberado a usted y a mí, mis hermanos? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hecho libres? ¿Qué es la libertad cristiana? La libertad cristiana es la libertad del poder compulsivo del pecado. Quiero repetir otra vez esto. Dice: la libertad cristiana es la libertad del poder compulsivo del pecado. Mire, toda persona es esclavo, de fuera de Cristo es esclavo a algo. No sé, muchos puede ser pornografía, la mentira. Y hay algo compulsivo que no nos permite tener control de cómo parar eso que estamos practicando. Hay un poder compulsivo. Como recordamos, hay alguien quien gobierna cuando estamos en esa condición. Pero vivir en la libertad cristiana implica tener control y libertad de ese poder compulsivo.
esto solamente puede ser logrado por conocer y creer en la fe. ¿Qué es la fe? La fe de Jesucristo. En la muerte, en la resurrección, en la vida eterna de nuestro Señor. Solamente a través de esa ruta podemos ser liberados de todas nuestras bajas pasiones, de la muerte y de todos los poderes demoníacos. Hay una ilusión obsesiva del hombre que quiere alcanzar su vida, realizar su vida y su libertad por su propio poder. ¿Los conocen? ¿Conocemos a ese tipo de personas que viven una ilusión en creer que ellos pueden ser libres haciendo lo que ellos quieran? ¿Que ellos pueden alcanzar su libertad y su felicidad por sus propias cuentas? ¿Los conocen, mis hermanos? Hay demasiados, ¿verdad? Por los cuales tenemos que clamar. Así como los griegos, que ellos consideraban que era la forma más elevada de la libertad. Ellos creían eso, mis hermanos. Usted puede encontrar su propia libertad y su propia vida en usted mismo. ¿No lo escuchamos hoy en día? ¿Resuenan esas palabras? Ya venían, esta misma mentira viene desde años atrás, porque sabemos que el príncipe de este mundo es padre de toda mentira. Y es una mentira. A los griegos consideraban que era la forma más elevada de la libertad. Pero saben que en el Nuevo Testamento, después de Cristo, vino a convertirse en la esclavitud más despreciable. Es la más despreciable, mis hermanos, que nosotros mismos, un ser humano que fue creado del polvo, podamos encontrar la libertad y la vida en nosotros mismos. Lo podemos ver en la humanidad en estos tiempos y es un dolor grande, mis hermanos, especialmente cuando lo miras en tus hijos. Quieren ser libres de escoger lo que quieren ser. Ellos quieren vivir como ellos quieran y no quieren que nadie se oponga a ellos. Es la peor esclavitud en la que podamos encontrarnos. Vivir así. Cristo vino a liberarnos, mis hermanos, de esa esclavitud. Cristo vino a liberarte de esa esclavitud. Y sí, estoy emocional porque yo sé lo que mi Dios hizo en mí. Y eternamente estaré agradecida por eso. Él vino a darnos una vida diferente, mis hermanos. Él vino a darte una vida diferente. La verdadera libertad cristiana abre un camino completamente nuevo, completamente desconocido. Y sí, podemos leer en la palabra que dice, ahora somos siervos de Dios, y a veces las personas al principio yo decía, ¿cómo es que nos vamos a ir de una esclavitud a hacer otra esclavitud de Jesús? No, somos siervos pero por amor. Somos siervos, somos libres, pero siervos porque así lo decidimos, porque es un gozo estar bajo esa libertad. A veces dice, ay, pues es incomprensible estas palabras. ¿Cómo me estás diciendo que voy a ser libre de una esclavitud de pecado y me voy a convertir en otro esclavo? Créanme que este tipo, yo no lo llamaría esclavitud, porque a veces suena horrendo escuchar esas palabras de esclavitud. Acabo de leer un libro de un hombre, cuando existía un hombre moreno, cuando existía la esclavitud, no recuerdo su nombre ahorita en este momento, pero él cuenta qué horrible fue vivir bajo esclavitud por tanto tiempo. Ellos no tenían libertad absolutamente para nada. Cuando nacían los niños de la esclavitud, le arrebataban a su mamá después de ser destetados, se los quitaban de sus brazos y a su mamá la llevaban nuevamente al campamento donde tenía que trabajar. Y los hijos eran criados por
otra señora adulta que probablemente ya no estaba tan fuerte para trabajar en el campamento. Y muchos de ellos nunca lograron ver a su mamá por segunda vez. Nunca. Las mataban o simplemente no soportaban, se enfermaban y morían. Pero era horrible vivir bajo esa esclavitud. La palabra nos enseña que ahora somos esclavos por amor. Y todo lo que hacemos es por voluntad y gratitud a lo que Jesús hizo por nosotros. Es una manera nueva de ser esclavos, completamente diferente a la esclavitud del pecado. Esto es lo que implica ser esclavos por amor. Quiero explicarlo porque es muy importante. Libertad verdadera. Mateo 20, del 26 al 28 nos dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, en el mundo el mayor, el más grande es el que más dinero tiene, el que más poder tiene. Ellos se consideran el número uno. Pero en el Señor es completamente diferente. En Dios dice, entre vosotros no va a ser así como en el mundo, sino el que quiera ser grande verdaderamente tiene que ser su servidor. Y el que quiera ser primero tiene que ser su siervo. Y ejemplo nos dejó Jesús. Esa es la libertad verdadera. Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es la libertad cristiana. En la traducción lenguaje actual dice: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Una vida eterna. Juan 13:12 al 17 nos dice: así que, después que les hubo lavado los pies, esto habla de nuestro Señor Jesús, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavarlos, los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que les envió. Y mira lo bonito: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. Eso es la libertad cristiana, mis hermanos. Antes, ¿quién se puede atrever? No, primero yo, mis cosas, mi vida primero, lo que es más importante para mí. Pero esto es hermoso. Las pisadas que nos deja nuestro Señor, que la verdadera libertad en Cristo implica servir los unos a los otros. Lavarnos los pies los unos a los otros, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Otra cosa que implica en tener esa libertad verdadera o ser esclavos por amor es el servicio al Señor. ¿Por qué estamos aquí? A ver, todos los servidores que estamos aquí, ¿por qué estamos? Nos sentamos a veces a meditar. ¿Por qué servimos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? O de repente, sabiendo que Jesús nos ha dado la libertad, como que de repente nos queremos desviar, ¿verdad? Nos queremos desviar. Dice, hay una palabra que más al ratito les voy a leer donde dice: manténganse firmes en la libertad, porque hay posibilidad de volver a ser esclavizados. Ya no
por tus pecados o porque lo que hiciste en el pasado, sino por ti mismo. Y a veces nos queremos desviar. ¿Por qué servimos, mis hermanos? ¿Por qué servimos tú y yo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por amor a tu hermano? ¿Es por amor a las almas? ¿O es por hacer y por hacer? Como aprendimos en los Gálatas, yo me acuerdo. Ellos vivían así, muy religiosos. Y era por hacer y por hacer, y simplemente sin considerar el amor, el servicio a los demás. Dice, entonces, el servicio al Señor nos convierte de ser siervos de la esclavitud de pecado, de todo tipo, de los que ya hablamos, y nos transfiere al servicio al Señor. Y en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese, mira, es hermoso lo que nos enseña. Servir al Señor implica bendición, gozo. Trabajen con mucho ánimo, dice, y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Estamos aquí sirviendo, me pregunto yo a mí misma y a todos mis hermanos, ¿estamos sirviendo con mucho entusiasmo? Colosenses 3:24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No la recibiré de este mundo, de las personas. La voy a recibir del Señor, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la realidad, mis hermanos. Vamos a recibir una recompensa, la vida eterna, de parte de nuestro Señor, porque le servimos a Él. Servicio al Señor, mis hermanos, nos traspasa de la esclavitud al servicio al Señor. Segundo, servicio los unos con los otros. Ya leímos algunos versículos, ¿verdad?, de servicio. Esto es todo lo que la libertad cristiana nos conduce. Por eso a veces miramos al mundo y esperamos que el gobierno nos ayude o que otras personas, cuando en realidad el servicio, el verdadero servicio se encuentra entre la atmósfera de nuestro Señor Jesús. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. El servicio unos a otros implica que tengamos el amor de Cristo, mis hermanos, porque si no es imposible. Siempre es algo a cambio. Te ayudo, pero hay algo a cambio que se pide. En el Señor Jesús no debe ser así. Nos ayudamos porque los amamos. Ustedes me ayudaron en oración. Dios respondió muy rápido, porque nos amamos. Y esto es hermoso. Para mí es muy importante que ustedes me hayan apoyado en oración. No saben cuánto. Porque yo he mirado la mano del Señor tan clara cuando oramos, cuando el pueblo de Cristo está unido en amor. Lo que Dios hace es grande, mis hermanos. Dice servicios unos a otros, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 9:19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nos hacemos siervos, mis hermanos. Dice, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos haciendo lo mismo. Los que estamos sirviendo, nos hacemos esclavos de todos, con voluntad y amor. Vamos a ganar a las personas para Cristo, mis hermanos, y así es la manera. Así es la manera. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Ya ve?
soy su siervo por amor de Jesús, por ese amor bendito que me libertó. Por eso vengo a ser siervo de usted con amor, para que usted a su vez también pueda hacerlo en otro lugar, en donde esté, ser siervos de sus familias, en sus trabajos, en la comunidad donde andemos, por amor de Jesús, porque Él lo hizo todo. Dice, entonces, servicios al Señor, esto es lo que implica, y lo estoy repitiendo, lo sé, lo que implica la libertad verdadera cristiana es el verdadero servicio al Señor, el servicio unos a otros y andando en el amor y vínculo de la paz. Andando en amor y vínculo de paz. ¿Qué es esto andando en el amor? Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la traducción actual, y creo que dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Tenemos que hacer lo posible, mis hermanos, para siempre estar en esa paz de Jesús, estar en paz con unos con los otros, para que no perdamos la unidad que el Espíritu nos ha dado. Tenemos que trabajar fuerte, mis hermanos, en esto. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos, es una decisión tuya y mía. Señor ya lo dio todo, ya dio todo su amor, dio a su Hijo único. Ahora es nuestra decisión si vamos a vestirnos de este amor que el cual el Señor nos ha llamado a ser. Porque dice, es el vínculo perfecto para todo lo que queramos hacer. Tenemos que andar en amor, mis hermanos. Y sobre todo, ámense, dice la palabra, traducción lenguaje actual. Ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Les pregunto, ¿me aman? Yo los amo a ustedes, mis hermanos, de verdad. Amémonos de corazón los unos a los otros. Seamos esa iglesia que verdaderamente demuestre ese amor de Cristo en medio de esta densa nube de oscuridad que está opresionando a la gente en estos tiempos. Ya casi termino, mis hermanos. Mire. Dice, la libertad cristiana es un proceso de cambios. ¿Okay? No esperemos que radicalmente ya seamos otros. Qué bueno sería, aunque a algunas personas les ha pasado. Pero a la mayoría de nosotros es un proceso de cambios radicales, porque son radicales. Es un proceso de cambios radicales de valores morales, de carácter, de comportamiento que transforma a la persona entera. ¿O poco no, mis hermanos? Piensen un poquito antes de que ustedes conocieron a Cristo. ¿Cómo eran? ¿Maldecían? ¿Éramos chismosas? ¿Qué más? ¿Éramos mentirosos? ¿Borrachos? ¿Estamos llenos de lascivia? ¿Cómo éramos? Todos esos cambios, el Señor todas esas cosas, el Señor nos ha hecho cambios radicales en nuestra vida, ¿o no? Porque si no, no estás en el camino correcto. Porque si estamos en la libertad cristiana, implica cambios, mis hermanos, radicales en nuestra vida. Y es un proceso, pero va cambiando. Los valores que tenías antes no son iguales que los valores que tienes ahora. Tu carácter que eras antes, enojón, como cocodrilo, dice el pastor Chuy, ya no eres un cocodrilo hoy con tu esposa. La mujer que no se sujetaba y que era contestona y chismosa y hacía lo que bien le parecía, ahora se sujeta. Esa es la libertad cristiana y es un proceso, mis hermanos. Así que tengamos cuidado también con nuestros hermanos que están a la par de nosotros. No le hagan así. Si yo estuviera así, ahí me estuviera haciendo mi esposo. Es un proceso de cambios. Transforma a la persona entera. ¿O no nos ha transformado nuestro Señor Jesús? E inspira confianza. Y esto solo puede ser logrado por medio de Jesús. De Jesús, mis hermanos. No hay otro medio.
Los cristianos no debemos olvidar, y ahora estoy encerrando aquí a los cristianos, a los que hemos sido lavados por esa sangre preciosa y hemos creído. Los cristianos no debemos olvidar, porque a veces se nos olvida, mis hermanos, que fuimos llamados a caminar en esta libertad. ¿Me escucharon, mis hermanos? Fuimos llamados a caminar en la libertad. La libertad puede perderse. No estoy hablando de la salvación, ¿ok? Estoy hablando de la libertad en Cristo, la manera que vivimos y nos conducimos aquí en esta tierra. La libertad puede perderse fácilmente si no estamos firmes. Ya sea por el libertinaje que le damos, ay, soy libre, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo que quiera porque soy libre en Jesús. O por el legalismo, ¿verdad? No, tienes que cumplir de A a Z sin perderte un puntito ahí. La libertad se puede perder, mis hermanos. O tantas ideologías de humanos, ¿verdad? Tantas ideologías que nos pueden atacar y de repente agarramos una de esas ideologías y nos perdemos la libertad en Cristo. Dice Gálatas 5:1, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Aquí les hablaba duro a los judíos, porque querían volver, no, que tienen que circuncidarse, no, que tienen que hacer esto. Hechos. Y el Señor nos manda aquí que Él verdaderamente nos ha hecho libres. Dice, pero quiero decirles algo. Y aquí da una explicación y lo voy a leer rapidito porque ya sé que estamos al tiempo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Está hablando ahí porque querían volver a legalizarse. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios. Si queremos que Dios nos acepte por hacer y por hacer y por hacer, estamos rechazando el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Mire, en cambio a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Qué claro está esto, mis hermanos. Y les dice y los regaña. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad, no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los esté molestando, sea quien sea. ¿Ya ven, mis hermanos? Es por la fe, el obedecer y el creer en Jesús, la confianza que tenemos en Él. No es por sus hechos solamente, van de la mano. Mi confianza en Dios, mi amor a Dios, va de la mano con el amor que yo le demuestro a ustedes. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ojalá que quienes los estén molestando no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Y aquí estaba enojado nuestro hermano. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si pelean y hacen daño, terminarán por destruirse unos con otros. No peleemos, mis hermanos, no nos hagamos daño, porque solamente nos vamos a destruir. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto,
Ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Y hay más versículos, mis hermanos, pero cuando yo meditaba en estas palabras y el Señor me mostraba todo esto, mi corazón ha estado muy conmovido, cargado, quizás emocionado por todo lo que está pasando, porque estamos viendo cada vez más que el Señor viene pronto. Si prestamos atención a lo que está sucediendo, se están cumpliendo las profecías realmente de los últimos tiempos, mis hermanos. Estas personas a mí me han conmovido, de los de Afganistán que están huyendo por sus vidas. Ya no quieren ser regidos por los malvados. No quieren ser nuevamente esclavos de tal perversidad. Y su muerte están perdiendo muchos de ellos. Pero aquí está lo triste y que me conmovió mi corazón cuando el Señor me mostraba. ¿Saben una cosa? Que a veces nosotros los cristianos corremos para ser tomados nuevamente como esclavos. Mira, esta gente corre desesperadamente, que quiere irse, no quiere ser esclavizado, pero a veces nosotros corremos al opuesto. Queremos volver a esclavizarnos. Estas personas corren aterrorizadas con tan solo pensar a lo que se van a enfrentar de hoy en adelante, y a nosotros se nos olvida lo que la preciosa sangre de Cristo hizo por nosotros, y volvemos a esclavizarnos voluntariamente en bajas pasiones, en amarguras, en falta de perdón, en todo tipo de maldades, mis hermanos. En lo que Cristo nos ha hecho libres, volvemos a correr a esa esclavitud. Jesús no quiere que vivamos así. ¿Por qué seguimos esclavizando nuestras vidas? ¿Que no vale nada el sacrificio de Cristo para ti? Él nos ha llamado a libertad, nos ha llamado, mis hermanos, a que caminemos libres en Él. Tampoco debemos abusar de esa libertad. Aquí hay una pregunta para todos. ¿En la cuál esclavitud quieres andar? ¿En la de la oscuridad? ¿En la de maldad y espíritus controladores sobre tu vida que solo logran hacer del humano alguien miserable y lleno de tanto pecado, y caminas como que si tuvieras 100 toneladas en tu espalda y ya no puedes más? ¿Vienes arrastrándote así? ¿En esa esclavitud quieres seguir? ¿Que no estás cansado? Mi amigo, mi hermano, los que me escuchan, ¿no están cansados de vivir así? ¿O en la esclavitud del amor de Jesús, en donde hay gozo, en donde hay paz? Mira, mis hermanos, es verdad que mi humanidad, al no encontrar a mi hijo, estaba un poco desesperada, porque yo quería saber dónde estaban, especialmente cómo está Minneapolis, cómo está el mundo ahorita, de que están matando a los jóvenes todos los días. Pero algo dentro de mí me permitió guardar mi paz, y mi esposo me lo acordaba. Felisa, tenemos la paz de Dios en nosotros. Y es verdad que fuimos a buscarlo y el Señor nos guió directamente al lugar. Gracias al Señor. Llamamos a todos los lugares y no lo encontrábamos. Pero Dios nos guió ahí específicamente, y ahí estaba en ese hospital. Y solamente en Jesús, mis hermanos, es que puedo estar aquí, tener ese paz y aún poder y venir y compartir con ustedes. Y no, Señor, yo quiero venir a compartir, tengo que compartir esta palabra que tú me has dado. Estar en la esclavitud del amor de Jesús implica gozo, paz, amor, y caminas, mis hermanos, con una gran ligereza. Y todos saben cómo es esto, caminar con 100 toneladas y caminar en Cristo Jesús, en donde todos tus pecados pueden ser perdonados, todos, no hay ni un pecado que Jesús no te pueda perdonar el día de hoy, y por fin puedes lograr vivir en esa libertad.
y podemos experimentar esas palabras de nuestro Señor Jesús, en donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy Jesús quiere darte libertad. La pregunta para ti es, ¿aceptarás esa libertad de Jesús? Él está llamando a tu vida el día de hoy. Él quiere darte vida nueva. Él ya no quiere que camines así. Dale la oportunidad de una vida nueva. Te lo aseguro que no te arrepentirás. Mis hermanos cristianos, vamos a vivir en esa libertad. En que Jesús, mantengámonos firmes, dice, manténganse firmes en esa libertad. En estos últimos tiempos, seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Verdaderamente llenos de amor, verdaderamente llenos de servicio al uno al otro. Fíjese las palabras, con esto termino, mi hermano. Las palabras que dijo un gran servidor del Señor. Dice, el cristiano es un señor perfectamente libre de todo, sujeto a nada. El cristiano es un servidor, escuchen esto, perfectamente obediente de todos y sujeto a todo. Así somos libres, pero también somos perfectamente sujeto a todos y obediente a todos. Mi hermano, si se pueden levantar, por favor. Y dice en Santiago 1:25, cerremos nuestros ojos y simplemente consideremos nuestros caminos, mis hermanos. Y si tú estás ahí, que quieres un perdón del Señor, cierra tus ojos y clama al Señor. Él está pronto para escuchar. Y se regocija así como la oveja que estaba perdida y fue encontrada y se regocija de tal manera. Dice Santiago 1:25, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Y por eso ese versículo, mis hermanos, y conoceréis la verdad de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Pongamos toda nuestra atención, mis hermanos cristianos, en la palabra de Dios, porque ahí hay libertad. Obedezcamos siempre a nuestro Señor, porque ahí hay libertad. Y conociendo, dice en Romanos 13, el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú has venido el día de hoy y vienes cargado, porque te has apartado de esa libertad que Cristo nos ha llamado, el Señor quiere venir a darte esa libertad. Él solamente quiere que confíes en Él, que no hay pecado que Él no pueda perdonar, porque Él murió en la cruz del Calvario por todos, dice su palabra, por todo el mundo y por todos nuestros pecados. Y ahí podrás encontrar tú la libertad verdadera. Oh Señor, en este día clamamos a ti, Señor, porque no queremos vivir en esa esclavitud, nunca más en esa esclavitud del pecado, Señor, por la cual tú nos hiciste libres, por esa sangre tan preciosa que nos limpió y nos lavó,
y que fue derramada sobre nuestras vidas y que fuimos hechos nuevos en ti. Oh, mi Dios, ayúdanos, porque somos débiles y flaqueamos, Señor. Porque esta humanidad dentro de mí, Señor, pelea contra las cosas tuyas. Ayúdame, mi Señor. Toma tú el control de nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en esa libertad, Señor, en cual tú nos has llamado. Ayuda a mis hermanos, mi Señor. Ayuda a todas esas personas que en este momento estén clamando por una libertad de su alma. Oh, mi Dios, libéralos, Padre mío. Tú tienes el poder, Señor, tuyo es el poder. Libera de la oscuridad, Señor, de la esclavitud del pecado, a cada uno de ellos que en este momento están clamando a ti. Del alcohol, Señor. Señor, de las drogas, libéralos, mi Dios, a todo ese corazón duro, mi Señor, que no quiere venir a tus pies. Envía tu palabra, Señor, que limpia. Envía, Señor, tu palabra a ese corazón duro. Oh, mi Dios, en ti nos regocijamos, en ti tenemos nuestra esperanza. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, mi Señor, y que están necesitados. Oh, mi Dios, en este día clamamos por Afganistán, por todas esas personas, por nuestros hermanos que están ahí en cautiverio, mi Dios. Que tú le des fuerza y valentía a cada una de estas familias, Señor. Que tú levantes bandera, Señor, y que los salves. Y cualquiera que sea tu voluntad para ellos, que ellos no estén atemorizados, sino vivan confiados en ti, mi Señor. Enviamos tu palabra de aliento, Señor. Protégelos y guárdalos. Y a todos aquellos que no pueden salir de ese lugar, Señor, tú abres camino donde no lo hay. Abre un camino para esas personas, mi Señor. Clamamos por ellos, Padre. Y te damos gracias porque tú escuchas nuestro clamor, Señor. Tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Y también te doy tantas gracias, mi Dios, por la libertad que has hecho en mi vida y en todos mis hermanos, Señor. Gracias por tu amor y tu paz y tu gozo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos y reconocemos que no hay Dios como nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.